Lo último que estuvimos hablando fue que para cambiar necesitamos un poder superior a nuestra vida que nos permita cambiar. Y ese poder solamente viene de Dios. Y lo importante de esto es que el gobierno de Dios pueda establecerse en cada una de nuestras áreas, en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es importante. Tú no tienes el poder para gobernar esas áreas de tu vida. Eso se llama las emociones. Las emociones son impresionantes. Tienen tanto poder que por pasiones y por emociones se han destruido imperios, gobiernos, se han matado hombres, como David cuando mató a Urías para quedarse con su esposa, solamente por las pasiones, por las emociones. Y hemos estado hablando que cuán importante es que el poder de Dios, el poder que viene de Dios, establezca un gobierno en nuestras vidas. El poder que viene de Dios establezca un gobierno en nuestras vidas. No hay otro poder superior, no hay terapias, puede haber algún tipo de tratamiento, psicología, o puede haber alguna situación en donde tú puedas acudir a alguien que te ayude, pero eso se llama control. Y no buscamos controlar las cosas, buscamos cambiarlas. El control solamente mantiene la situación en la línea, no controlamos las cosas. No se puede vivir controlando situaciones destructivas, no se puede vivir así. No se puede vivir controlando las emociones de tus hijos, no se puede vivir controlando la pobreza, controlando las deudas. No se puede vivir de esa manera. Tiene que haber un gobierno, y un gobierno que tenga un poder sobrenatural, y ese gobierno con poder sobrenatural proviene de Dios, solamente de Dios. Bueno, hemos visto todo esto. Vimos que la oración de Jesús en Mateo 6:10 fue: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, que también se haga en los cielos. Que venga tu reino, Señor, que tu voluntad se haga, como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. ¿Recuerdan? Un reino trae un gobierno. El gobierno establece dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? Leyes y orden. Las leyes hablan de los límites y los espacios donde se va a mover el gobierno. Y el orden habla del diseño, es lo que yo quiero, así deseo que se haga. No es un capricho, se llama diseño. El capricho es: me gusta esto. El capricho funciona por gusto, por el deseo, porque me agrada, entonces quiero que funcione de esta manera. Eso se llama el gusto, que viene asociado con el capricho. Dios no es caprichoso. El diseño habla de una estructura formada y completa. Por eso es que cuando lees Génesis dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Recuerdan? Y vio Dios todas las cosas y eran buenas en gran manera. Eso fue lo que nosotros vimos. Y cuando dice que es bueno, y es bueno en gran manera, hablamos de era abundante, próspero, fértil, de manera excesiva, hasta no poder contarse. Abundante, próspero, fértil, de manera excesiva, hasta no poder contarse. Es lo que vimos. Ahora, hemos estado viendo estos puntos. Quiero entrar en otro tema, que es cómo Dios estableció al hombre como administrador. Y aquí vamos a ver Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vimos que esa palabra señorear es hacerse cargo, es ser responsable, es mandar, es manifestar su voluntad, ejercer dominio. Ejercer dominio es establecer gobierno. Cuando Dios le dice al hombre: ejerce dominio, le estaba diciendo: establece gobierno. ¿Qué gobierno?
No era su gobierno, era el gobierno de Dios que el hombre tenía que establecer. Es muy interesante cómo vemos esto. Es lo mismo que sucede en el hogar. Cuando hablamos del dominio, hablamos de gobierno. ¿Qué gobierno se establece? Entonces Dios le establece al hombre como administrador de todas las cosas. Y Dios le da instrucciones. Por eso estamos enseñando que el hombre es administrador. Al mayordomo, al administrador, se le da instrucciones. El dueño no tiene instrucciones. El dueño funciona como dueño. Puede hacer y deshacer las cosas porque es propietario. Pero cuando Dios le empieza a dar instrucciones al hombre, le estaba diciendo claramente: eres mayordomo de todo lo que te estoy entregando. Nunca le dijo: eres propietario. Mayordomía significa esto: cuidado, administración de lo que se te entregó. Mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra mandar es: le puso a cargo y le dio instrucciones para que se cumplan. Es un superior ordenando a un subalterno. Es la manera como te digo que se tiene que hacer. Eso no ha cambiado. El día de hoy no ha cambiado. Cuando Dios terminó la creación, su palabra fue establecida. Eso no ha cambiado. No es que esto aplica para el creyente y no aplica para el no creyente. Aplica para todos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que el mismo diseño que estableció con Adán es el mismo diseño que se establece en el mundo el día de hoy. Claro, un mundo sumido en caos. Ahora, cuando vemos el diseño, y en toda la Biblia pueden encontrar algo importante. Hay un deseo permanente de Dios de que su diseño se conozca, de que su diseño se predique. Cuando Jesús dio instrucciones a los discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Cuál fue el gran mandamiento? Id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que les he dicho. Miren ustedes, desde el Antiguo Testamento, ahora vemos en el Nuevo Testamento, el diseño de Dios siempre fue que se repita su diseño, enseña diseño. Evangelizar, dar las buenas nuevas del reino es hablar del diseño de Dios para el hombre. El diseño de Dios para el hombre. Inclusive, hacer discípulos significa: voy a enseñarte a hacer uso del diseño de Dios. Voy a mostrarte el manual de Dios para tu vida. Eso es hacer discípulos. Te voy a hacer te voy a dar expertise, te voy a hacer un perito en el manejo del diseño de Dios. Pablo decía: lo que aprendisteis, oísteis y recibisteis de mí, eso haced. Lo que aprendisteis, oísteis, visteis y recibisteis de mí, eso haced. Dios muy interesado. Hay un verso, si lo tienen lo pueden colocar, en Josué 1:8, hablando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tú puedes ver en Josué 1:8 cómo Dios da la instrucción, ya después de la caída del hombre y el hombre caminando con la inclinación de maldad en su corazón. Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué cosa hace prosperar tu camino? La palabra, la palabra. ¿Cuál es la llave de la prosperidad? La palabra. Esto fue lo que Dios les dio, la clave, el secreto al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios tenía que darles la clave de la prosperidad al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo en una tierra ya maldecida. ¿Quién la maldijo? Adán. Por tu causa la tierra es maldecida. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Entonces, el diseño de Dios, en el diseño de Dios no hay escasez, no hay pobreza. En el diseño de Dios no hay escasez y no hay pobreza. Este fue la situación y el caos que sumió Adán al mundo. Llevó al mundo a esa situación. Entonces Dios tenía que mostrar el diseño de Dios y tenía que darle las herramientas para que su pueblo, sus hijos,
empiecen a vivir en su propio estándar. Cuando Dios establecía sacerdotes, si ustedes leen, el traje del sacerdote que ministraba a Dios, Eleazar, ¿no? Los sacerdotes que ministraban a Dios, y ustedes dan una lectura de cómo eran sus trajes, ustedes quedarían impresionados. Era un traje de lino fino, borlas doradas de oro, campanillas, unos pectorales de oro, una mitra con adornos, con piedras preciosas. Era un esplendor y un derroche de riqueza, de piedras preciosas, de diamantes. Y cuando alguien veía al sacerdote, sabía que el sacerdote tenía comunión con Dios. Dios establece la figura. El sacerdote era el que hablaba con Dios y traía el mensaje al pueblo, era el intermediario. Aún no había venido Jesús, pero Dios le estaba dando el estándar de cómo debían ser sus hijos. ¿Qué dice en Primera de Pedro? Somos reyes y sacerdotes. El Antiguo Testamento solamente era figura de lo que Dios quería hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, en Josué 1:8 ustedes ven algo interesante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En el hebreo, esa palabra que dice el libro de la ley significa la Torá. Ustedes van a escuchar esa palabra muchas veces, la Torá o Torá. ¿Qué significa la Torá? Instrucciones del diseño de Dios. El libro de la ley no era otra cosa sino la Torá. ¿Y qué significaba la Torá? Las instrucciones del diseño de Dios. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Nunca debe apartarse las instrucciones de mi diseño. ¿Por qué? Vamos a leer. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no guardó ningún secreto a su pueblo. Les dio la respuesta de la vida que Él quería para sus hijos. Ya en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver cómo Dios está hablando del diseño, de lo que Él quería, la forma en que Él quería. Miren en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dime que Dios no estaba interesado en que su diseño se extienda, se conozca, se predique, se establezca. Claro que sí. Claro que sí. La Torá significa las instrucciones del diseño de Dios. El evangelismo no es otra cosa sino predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio del reino de los cielos, las buenas nuevas del reino de los cielos. El diseño, lo que se hace en el reino de los cielos. Jesús empezó a predicar y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su diseño se ha acercado a la tierra. Va a haber cambios reales. Ahora Dios le dice: las vas a repetir a tus hijos. En el libro de Salmos hay un pasaje en donde Dios también le habla a su pueblo, le dice: le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Debo de enseñar el diseño a mis hijos? Sí. ¿Quién es el encargado? Los padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué la Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él? ¿Cuál es la seguridad que no se aparte de él? Porque si algo funciona, ¿lo dejas? Si algo funciona en tu vida, ¿lo dejarías de hacer? Nunca.
Por eso la enseñanza de Dios para los hijos es: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se va a apartar. ¿Y por qué no se apartaría? Porque funciona. Funciona. Sí funciona. Funciona. Dios no ocultó nada. Funciona. Hay evidencia, hay resultados. Una de las cosas que siempre vas a encontrar, y esto lo hago entre paréntesis, y vas a ver en la Biblia, es que lo que no está sembrado nunca crece. La palabra instrucción tiene una extensión. Instruir significa plantar algo para que crezca. Esta persona que está siendo instruida está siendo plantada. En principio se les está dando fundamentos para que luego empiece a ser edificado. Entonces, lo que no está sembrado nunca crece. En 1 Corintios tú encuentras, Pablo dice esto: yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Entonces, para que se dé el crecimiento, ¿cuál es el orden? Que está sembrado. Lo siguiente, que alguien pueda regar tu vida. Y lo tercero, ¿cuál es la consecuencia? Dios va a darte el crecimiento. Entonces, ¿por qué te quejas? No he crecido. Yo recuerdo muchas personas que hablaban conmigo: pastor, me voy a la iglesia, ¿por qué? Porque no he crecido. Pero si no es mi trabajo darte crecimiento. El pastor no puede hacer crecer a nadie, absolutamente a nadie, porque ese es el poder de Dios. Solo Dios da el crecimiento. Pero el orden es: Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, y Dios da el crecimiento. Entonces se requiere primero que se siembre, luego se requiere que se riegue, y lo tercero es que se dará el crecimiento, y eso proviene de Dios. Por eso Jesús también dijo: separados de mí nada podéis hacer. Ahora, en Deuteronomio tú ves esto, el deseo de Dios de que su diseño sea conocido, que el diseño de Dios sea conocido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se conozca su diseño, que el hombre pueda conocer el diseño. Por ejemplo, ¿cuál es el diseño de la salvación? Como el hombre es salvo, ¿cuál es el diseño de Dios para que el hombre sea salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, cree en Él y hay salvación, hay un cambio de naturaleza. Ese es el diseño de Dios para la salvación del hombre. ¿Cuál es el diseño de Dios para la prosperidad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es el diseño de Dios para que no te falte nada? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es el diseño de Dios para el perdón? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dime que no hay diseño para cada cosa. ¿Hay diseño para cada cosa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos hacemos un 8 la vida? ¿Por qué nos hacemos un 8? Porque nuestra vida parece tallarines. No sabes cómo desenredarlos. Si hay diseño de Dios para cada cosa, ¿por qué entramos en tanto conflicto? Buen punto, buen punto. ¿Y por qué no conoces? No fuiste sembrado. Es un principio fundamental, porque cuando se siembra, los nutrientes llegan a la semilla. No existen semillas sembradas en el aire. Tiene que estar en la buena tierra para que los nutrientes lleguen, y esa semilla tiene que ser regada. Qué importante es esto. Los justos, salmos, los justos crecerán plantados en la casa del Señor, crecerán como palmeras. Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será, ¿como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. ¿Eso no es diseño? Claro que es diseño. Claro que es diseño. Nos pasamos toda la vida para que nos den los 3 pasos mágicos para ser ricos, los 3 pasos mágicos para
la familia se arregle los 3 pasos mágicos para, no sé, para 1000 cosas. Dios entregó un diseño para que sea predicado y enseñado. Sí, Dios estaba muy interesado en eso. Mira el que tienes al lado y dile, ¿tú estás interesado en enseñar su diseño también? ¿Estás interesado? ¿A cuántos ya enseñaste el diseño de Dios? No me respondas. Porque si estás interesado en enseñar su diseño, tienes que haberle enseñado a alguien. Alguien debe saber el diseño de Dios. Alguien debe de conocerlo. Claro, recuerden esto, no te vas a hacer famoso, no vas a ser popular, te van a odiar. ¿Por qué? Porque cuando tú iluminas lo que es imperfecto, ¿qué se ve? Cuando iluminas lo que es imperfecto, ¿qué se ve? La imperfección. ¿Y a quién le gusta ver su imperfección? A nadie. No vas a ser popular. No vas a ser popular. Te van a odiar. Van a decirte aguafiestas. Van a decirte todo estaba bien hasta que llegaste tú. Llegaste tú y vienes con tu cucufatería de cristiano que hay que amar a Dios. No quiero nada de eso. Prefiero vivir en la oscuridad. Juan capítulo 1 dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz por una sencilla razón, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el mundo ama las tinieblas? Porque sus obras son malas. Y en las tinieblas no se ve la maldad, no se ve la imperfección. Pero cuando tú eres luz y traes luz a la vida de la persona, se ve cuán imperfecta es la persona. A nadie le gusta. Te odian. Por eso odiaban a Jesús. Por eso es que odiaban a los apóstoles, a los cristianos. Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. No, eso no nos hace buenas personas para el mundo. Nos hace malas personas para ellos. Porque sí, declaramos lo que es verdadero y hablamos del reino de Dios y hablamos del diseño de Dios. Este mundo no vive el diseño de Dios. Tampoco va a vivirlo porque no quiere. Romanos capítulo 12. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad fueron claramente visibles a través de las cosas hechas. No hay quien diga, no conozco a Dios, nadie me habló de Dios. No existe eso. Quiero que veas rápidamente en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, miren el corazón de Dios, es que cada verso de la Biblia tú puedes conocer qué piensa Dios, qué dice Dios, cuál es su naturaleza, qué es lo que quiere para cada situación. Miren lo que dice. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que la lea. Escribe la visión. Escribe la visión y grábala claramente. No dijo grábala. Tampoco es un eufemismo lo que Dios dijo. Tampoco es una redundancia. Cuando Dios dice claramente, ¿qué significa? Que se pueda entender. Que no sea confuso para nadie. No me vengas con temas que ni siquiera tú entiendes. Cuando empiezas a escuchar a personas, hay que ser santos. Pero si yo no puedo ser santo, ninguno de nosotros puede ser santos por voluntad propia. ¿Quién santifica? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué nos esforzamos por ser santos? Eso se llama religiosidad. Una comunión con Dios trae santidad a tu vida. Escribe la visión y grábala. Claramente, que se entienda, que lo puedan entender, que se escriba como para niños, con manzanitas y con peritas, en tablas, escrito en piedra, sí, inamovible, para que corra el que la lea. Quiero ir terminando con esto. Escribir una visión significa, hay futuro. Donde hay visión, hay futuro. Donde hay visión, hay futuro. ¿Qué significa visión? Puedo ver lo que viene. Puedo ver lo que está viniendo. Eso se llama visión. Lo que veo, lo que está viniendo. Entonces, hay futuro.
Y Dios dice en Jeremías: yo tengo planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. Quiero darte futuro y esperanza. Dios no está empecinado en esconder tu futuro. Dios no está empecinado en esconder tu futuro. Dios quiere dártelo a conocer, quiere que lo sepas. Donde hay visión, hay futuro. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es la visión de tu vida? Si yo te pregunto, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿Lo sabes? ¿Qué ves? ¿Qué ves en tu vida de acá a 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Qué ves en tus hijos? ¿Qué ves en tu familia? ¿Qué ves en tus habilidades? ¿Qué ves en tu capacidad? ¿Hay visión? Donde hay visión, hay futuro. El hombre que no tiene futuro siempre regresa a su pasado, porque es lo único claro que tiene, es lo único conocido. ¿Quién da la visión? ¿Quién trae la visión? ¿No fue Dios? ¿No dice ahí? Escribe la visión, yo te estoy dando la visión, esto es lo que quiero para ti, esto es lo que va a pasar. Escríbela claramente, grábala, para que el que la lea pueda correr también con la misma visión que te estoy dando. Es que Dios no ha cambiado. Donde no hay futuro, el hombre siempre va a regresar a su pasado. Ahí es donde encuentras a las personas viviendo un bucle eternamente. El bucle eternamente, reuniéndose para contar lo que no fue o lo que pudo haber sido. ¿Y yo por qué voy a tener que vivir ese tipo de vida? Yo quiero futuro. Pero para tener un futuro, ¿qué tengo que tener? Visión. Para tener futuro tengo que tener visión. Tengo que tener algo. ¿Es tu visión? ¿Es tu visión? ¿Es tu visión? ¿Por qué la de Dios? Porque es su diseño. Excelente. No hay estrellitas acá. La próxima semana traemos estrellitas. ¿Por qué es su diseño? No es tu diseño. No es tu diseño para tu propia vida. Es el diseño de Dios para tu vida. Por una simple y sencilla razón. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que el que la corra lea con ella. Donde hay visión, hay futuro. Donde hay futuro, hay propósito. ¿Qué significa propósito? Sé para qué existo, sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer ya. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Jeremías 33:3. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo se llama eso? Que Dios te muestre algo que tú no conoces. ¿Cómo se llama eso? Visión. Visión. Te voy a mostrar algo que quiero que veas. Eso es. Wow, ahora sé para qué existo. Ahora voy a caminar porque tengo una visión. Estamos de paso en esta tierra, pero es muy triste caminar sin sentido y no saber dónde ir, porque no sé dónde voy a ir, no sé qué visión tengo, no sé dónde tengo que caminar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero terminar con Génesis capítulo 41, versículo 15 al 16. Había un hombre llamado José. Después de que sus hermanos lo vendieron, estuvo en la cárcel, ayudó a un copero, ayudó a un panadero. De pronto el faraón tiene un sueño, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Él vio 7 vacas flacas, y 7 vacas gordas. Entonces uno de ellos, creo que fue el copero, le dice al faraón: yo sé a alguien que puede interpretar los sueños. Yo conozco de alguien que puede interpretar los sueños. Y faraón le dice: tráemelo, quiero saber. Entonces el faraón le dijo, Génesis 41 del 15 al 16: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que tú oyes un sueño y puedes interpretarlo.
Escuchen la respuesta o lean la respuesta. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle quietud, tranquilidad. Las predicciones no están en las manos de ningún hombre. El futuro está en las manos de Dios. Cualquier persona que te diga, tengo predicciones sobre tu vida, es un mentiroso. Ni José se atrevió a decir, yo puedo interpretar los sueños. Yo tengo el poder para decirte qué significa el futuro. Ni José se atrevió a eso. Bueno, José llegó a ser el segundo después de Faraón en todo el reino de Egipto. No creo que haya una persona que ha tenido en ese entonces y quizás en la actualidad semejante poder y que haya conocido a Dios. Las predicciones le pertenecen a Dios, el futuro le pertenece a Dios. Cualquier persona que te dé un futuro, te dé una predicción fuera de Dios, es un mentiroso. No le creas a un mentiroso. Por eso es que en la Biblia tú vas a encontrar que Dios hablaba de maldición sobre los que consultaban a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, a los necromantes, a los espiritistas. Había maldición sobre ellos, porque asumían que tenían el poder igual que Dios para decirte el futuro. Solo Dios interpreta y tiene predicciones del futuro. Por eso Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Es de Dios las interpretaciones. Si no tenemos visión, no tenemos futuro. Si no tienes un futuro, no tienes un propósito. ¿Puedes vivir sin propósito? No. Por eso es que muchas personas terminan en estado de apatía, agotados, cansados, aburridos, sin sentido a la vida. En los casos más extremos se suicidan porque no saben para qué existen. Personas con tanta habilidad, con tanta riqueza, tiradas al mundo, desperdiciadas porque nunca vieron el propósito por el cual existen. Hemos aprendido a ver algo. Cuando vemos una persona, no vemos individuos, vemos la riqueza de esas personas, vemos lo que pueden lograr, lo que pueden hacer, vemos la expresión de Dios en ellos. ¿Quién te da futuro? ¿Quién te da la visión? Dios. Dios da visión, Dios da futuro. Cuando creamos nuestra propia visión y nuestro propio futuro y asumimos que Dios tiene que sumarse a esto, no lo hace. Dios no va a sumarse a tu propia visión y a tu propio futuro. Dios te amará, pero la prosperidad viene cuando tomas el diseño de Dios, no cuando tomas tu propio diseño. Visión y futuro. Mi pueblo pereció porque no tuvo visión, no tuvo conocimiento, no lo pudo ver y pereció. Se agotó, se cansó. Fuimos llamados a establecer visión en las personas, fuimos llamados a establecer futuro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo establecemos visión y futuro en las personas? Con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el diseño, tiene el modelo, tiene la manera de hacer las cosas. Empiezo a establecer una visión y un futuro en ellos con la palabra. La palabra es la voz de Dios, es lo que Dios habló, es lo que Él dijo. No hay nuevas profecías, no hay nuevas escrituras, ya fue revelada las escrituras. Clama a mí y yo te responderé. Dios nunca va a darte una visión fuera de su palabra. Dios nunca va a darte un futuro fuera de su palabra. Su palabra es la revelación completa para el hombre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no existe una nueva revelación, no existe un nuevo evangelio, no existe un nuevo futuro. Es el que Dios ya creó para nosotros. Cierra tus ojos ahí, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por tu presencia, por las cosas maravillosas que aprendemos de ti, Señor. Muchas gracias.
Gracias porque nos amas, a pesar, Señor, de que a veces te damos la espalda, y a pesar, Señor, de que somos renuentes a ti, pero nos amas, y tu amor no está condicionado a lo que somos, solo decidiste amarnos. Por eso te damos las gracias. No nos amas porque somos perfectos, no nos amas porque somos buenos, no nos amas por ser leales, solo nos amas. Decidiste amarnos, y por eso te damos las gracias. Y queremos, Señor, responder en ese amor y decir que te amamos, y decir que no hay nada más en esta tierra que anhelemos y deseemos más que tu presencia.